Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, nueva transmisión de Conversando con la UNDU. Hoy día tenemos un nuevo proyecto que vamos a comentarles. Este proyecto se llama Entrenamiento y Evaluación Sensorial de Vinos mediante la utilización de wikis en trabajo colaborativo en parejas, para el alcance de competencias profesionales en el área de análisis sensorial de vinos. El nombre de los profesores a cargo es Mónica Valdenegro Espinosa y Alejandro Cáceres Mella, a quien les doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Hola, por ¿qué estar tal? con Hola, ¿qué nosotros. tal? Gusto. Un gusto, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar entonces consultándoles sobre el origen del proyecto, de dónde surge esta idea y este primer impulso, digamos, de generar este proyecto. Bueno, buenos días. El origen del proyecto, la verdad es que radica en la necesidad de, en una asignatura eminentemente práctica, ¿ya? Motivar a los estudiantes a que sean actores de su propio aprendizaje. El proyecto, bueno, ya lo pudieron intuir en el título, se enmarca en la asignatura Análisis Sensorial de Vinos y por lo tanto es una asignatura eminentemente práctica que en condiciones de pandemia nos generaba un enorme desafío. Nosotros necesitábamos entregar esos conocimientos y esa experiencia que es tan personal, ¿ya? Para poder enseñar algunos aspectos del entrenamiento sensorial, en particular con vinos, la degustación de un número importante de vinos, el trabajar lo que es la memoria sensorial, percepción y reconocimiento, al menos fueron algunos aspectos clave. Y también, obviamente, jugar con la motivación, aprovechando las herramientas que tenemos también de apoyo de aula virtual. Muchas gracias, Mónica. Dentro de este contexto, ¿cierto?, del origen, viene entonces la necesidad de saber en qué consistió concretamente, qué acciones principales tuvieron que desarrollar, y además considerando que este proyecto comenzó en un estado más de cuarentena o en el fondo donde cada uno estaba online en sus casas y después esto fue cambiando, si bien aún seguimos en pandemia, la situación ha ido cambiando y poco a poco vamos retomando la presencialidad. Entonces, ¿cómo se llevaron adelante las acciones en este contexto cambiante? Sí, bueno, yo creo que ahí lo principal, tal como decía Mónica, es que como es análisis sensorial de vinos, es algo que tiene que hacerse sí o sí en forma presencial. Fue bastante complicado para nosotros pensar más o menos cómo lo podríamos hacer en un contexto de pandemia, pero lo importante yo creo que también fue empezar a que la universidad fuera avanzando en este caso en lo que es la vuelta y el retorno a las clases. Ante lo cual, lo importante en ese caso fue que nosotros pudimos sí trabajar con los estudiantes en forma presencial y siempre trabajamos con parejas. Es decir, dentro de todas las cosas que se hacen en el curso, hay una cosa que es el propio entrenamiento sensorial de los estudiantes. Ese entrenamiento sensorial tiene que ser en forma presencial, o sea, no se puede hacer en forma online porque es súper difícil. Estamos trabajando con nuestros sentidos, ante lo cual nosotros hacemos parejas para que, por una parte, los estudiantes preparen, por ejemplo, diversas soluciones, aromas o cosas que el otro tenga que oler o degustar, o sea, ocupar sus sentidos, y así la otra contraparte también puede hacer lo mismo. Es decir, por una parte, el trabajo en parejas lo que hace es que yo te preparo una bandeja con diversas soluciones para que tú puedas ver diversos aromas, diversos gustos básicos que hay en el vino, y a su vez la persona que está evaluando también después hace lo mismo. Es decir, hay un aprendizaje doble. Yo creo que eso es lo importante y que se pudo hacer bastante bien y que fue gratamente tomado en cuenta por los estudiantes. O sea, ellos, la verdad es que siempre estaban ahí como complicados en hacer cosas que son eminentemente prácticas en forma desde la casa, pero lo bueno es que se pudo hacer y fue bastante gratificante. O sea, yo creo que ahí Mónica también, dentro de lo que nos decían los estudiantes al final del curso, era que muchas gracias, porque la verdad es que hacerlo esto en forma online no habría resultado tan bien.
Sí, mira, complementando un poco lo que dice Alejandro, es cierto, los alumnos agradecieron bastante el esfuerzo hecho en la asignatura y como te decía, también nos apoyamos en el aula virtual, pero por ejemplo lo que usamos mucho fue trabajar mucho con Flipped Class, todo lo que son los conocimientos teóricos los subíamos al aula en base a la clase grabada, algún apunte, información complementaria, entonces eso lo tenían los alumnos desde antes. La parte de práctica nos daba mucho gusto ver, por ejemplo, si no sé, del número total de alumnos teníamos prácticamente el 90% asistiendo ya en todas las sesiones. Entonces, eso es muy gratificante y notaba interés. ¿Ya? Eso es como lo primero, nos apoyamos en el aula, los alumnos al final del curso también tuvieron que generar un informe de ese entrenamiento en parejas y ese informe se subió en esta herramienta que es Wiki del aula, ¿ya? Y por lo tanto hubo 2 informes por cada wiki, ¿ya? Y el trabajo de preparar, como decía Alejandro, toda una sesión guiada con una plantilla que ellos tenían previamente, prepararle la sesión y la bandeja de muestras a su compañero, hacía que eso ya incluía un aprendizaje, ¿ya? Y que el compañero o compañera tuviera que evaluar, ¿ya? Y el otro registrase, ¿ya? Los resultados de cada uno, ya era un doble aprendizaje. Y muy motivante además, ¿ya? Entonces, creo que fue un win-win el contar con el apoyo de aula y el poder también tener la posibilidad de estar presencialmente. Sí, es interesante la mirada que brinda el proyecto, además de un aprendizaje práctico en un contexto adverso. Yo creo que este es un súper buen ejemplo de proyecto que dentro de situaciones que no son las ideales, ¿cierto? En un contexto de pandemia es posible innovar y es posible adaptar las actividades de modo que uno logre los objetivos de manera tal vez diferente, flexible y logre en el fondo los aprendizajes y la motivación de los estudiantes, que es lo más importante. Y como para ir cerrando, preguntarles ya a modo de reflexión final, ¿cierto? ¿Cómo valoran ustedes el desarrollar una cultura que fomente la innovación dentro de la universidad? ¿Cómo también motivarían ustedes a otros profesores que no se atreven o que tal vez nunca han realizado una innovación a que puedan atreverse y realizarla? Oye, con mucha fuerza, no Sí. sé, yo por lo menos siempre insto, llevo tiempo participando en este tipo de proyectos y yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que entrega la PUCD para poder innovar, para poder motivar y para poder llegar a estudiantes que se motivan de diferentes formas, ¿ya? Y cambiar un poco lo tradicional en pos de los resultados finales. Es cosa de ver los resultados académicos, finalmente. ¿Ya? Yo creo que ese es el mejor motor para poder innovar. No sé qué puede complementar, no sé, para Alejandro. Sí, sí, considero que lo que dice Mónica también es, o sea, comparto, y yo creo que también la opinión de los estudiantes es súper importante. O sea, nosotros vimos, y esperamos que, no sé, en las típicas encuestas que se le hacen, se indique eso, fue súper motivante para ellos y para nosotros. O sea, hacer esta actividad es súper demandante en tiempo, Sí. cuesta hacerla, pero cuando tú ves que todos los estudiantes vienen, comparten, te hacen preguntas, etcétera, etcétera, eso es súper gratificante. Y yo creo que eso es lo principal. O sea, yo es primera vez que hago esto, o sea, Mónica, yo sé que lo ha hecho bastantes veces, pero es algo en la cual, o sea, uno perfectamente con el apoyo de la UNDU y con estos proyectos, yo creo que todos ganamos, tanto los profesores, pero especialmente los estudiantes y también la universidad. O sea, yo creo que los estudiantes nos instan a tratar de cambiar un poco el modelo educativo y estas son actividades súper importantes, así que súper bien. Alejandro, Mónica, yo les agradezco su tiempo, su generosidad y su apertura en poder compartir este proyecto y además los felicito por el entusiasmo y por la capacidad de adaptación para llevar adelante esta innovación. También invitamos a las profesoras y profesores que están viendo esta grabación, ¿cierto? Esta entrevista, a motivarse y a poder presentar proyectos también y así de alguna forma involucrar a otros docentes en equipo y a estudiantes de sus cursos para un mejor y mayor aprendizaje. Nos estamos viendo y que estén muy bien. Estamos en contacto. Chao, Okay, hasta una próxima. Chao, que estén bien. Adiós. Chao.